Buenas tardes, así ya empezamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Holita a todos. tardes. Yo sigo viendo los escalones igual, no sé por qué. No, pero vos, la persona que graba ve cuadrícula. Yo Perfecto. también veo cuadrícula, Sí, si te bien, vas a bien. ver arriba, podés cambiar a Sí, Silvia claro. Sí, después veo. a tranqui. cuadrícula. ¿Les parece que nos presentemos? Sí, principalmente los que se Para cuando sumaron. empieces a grabar. Bueno, empiezo. ¿Les Sí, parece? Sí, Yo soy Pau Seminara, de Geografía de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy la directora de la carrera. Bueno, sigo yo. Sí, Marcos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Marcos Mare, director del Departamento de Geografía de la Universidad del Comahue. Bueno, Selmira Rey, de la Facultad de Humanidades, directora del Departamento de Geografía de la facultad, del departamento que pertenece a la Facultad de Humanidades de la UNI. Hola, buenas tardes. Yo soy Lorena Higuera, pertenezco al Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue. Bueno, voy yo. Mi nombre es Silvina Fabri, soy docente del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y muy contenta de participar acá. Varias materias dicto que tienen que ver más que nada con metodología y epistemología de la geografía y también con el seminario de diseño de tesis para que los chicos se reciban en el grado. Bueno, mi nombre es Nora Lucioni, también soy compañera de Silvina, docente del Departamento de Geografía, y mi expertise es más asociado a las tecnologías de la información geográfica y al área ambiental. Geografía física es otra materia de las que dicto. Está Fernando Piccolo y Milagros. ¿Quieren hablar? Milagros, sí. Que se presente nuevamente porque tenemos Sí. nuevos invitados hoy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Milagro del Piano y soy estudiante de la Facultad de Humanidades y alumna de la profesora Selmira Rey. Fernando. Estaba Fernando recién. Sí, yo lo estoy viendo, pero bueno, cualquier cosa se conecta. Bueno. ¿Querés iniciar? Hola. Sí. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, creo que todos, y bueno, no recuerdo, pero sí los directores de departamento seguramente estarán al tanto de que con Nora en su momento propusimos esta comisión dentro de la Red Nacional de Geografía de Universidades Públicas de la Argentina en el marco de Legal 2021. Surgió como una iniciativa de la temática de la Bajante Extraordinaria del Paraná, y en la asamblea, antes de finalizar el año, hicimos la moción para incorporar como una comisión más, y fue aceptada por la asamblea. Así nos encontró con esta propuesta que queremos compartir con ustedes a fin de poder identificar a nivel nacional, y siempre pensando en las universidades públicas, aquellos temas emergentes que aparecen en los trabajos de los geógrafos y las geógrafas. Vale decir que lo que nos mueve en esta comisión es poder compilar información referida a trabajos que
consideren de interés bajo la perspectiva de emergentes. Por eso es que esta comisión, además, va a poner en una matriz de datos que es a juicio de, digamos, de cada universidad, tema emergente, bajo qué perspectiva y cuáles son los temas. Y van a proponer por lo menos, decíamos un par, y bueno, pero lo tenemos que discutir de todos modos, por ejemplo, hoy, si cada representante de los respectivos departamentos va a proponer uno o un par de temas por universidad, de modo tal que tengamos una visión respecto de la concepción de emergente y traducido en, digamos, en la puesta en consideración de los trabajos, que pueden ser publicaciones, trabajos de campo, bueno, actividades de extensión, en fin, lo que consideren como algo que se está trabajando a nivel departamental, y armar una matriz de datos. Esa matriz de datos, bueno, después la va a compartir Nora, que está en un estadio de inicio que pretende ser construida entre todos nosotros. No sé si obvié algo, Nora. No, para nada, Selmira. Creo que todos tienen el enlace. Yo lo vuelvo a compartir ahí por el chat del Skype. No sé si, creo que lo pueden abrir. Creo que Lorena no lo tenía, pero Paola sí lo pudieron recibir. Al documento, ese es un documento que tiene permiso de edición en Drive. Y ahí estoy colocando las minutas, las ideas. También estoy colocando los mails de la primera presentación. Y ahora estoy completando a los participantes en este segundo encuentro. Y como verán, no es la matriz definitiva, sino que es, digamos, un cúmulo de ideas y en amarillo en lo que es la tabla, que todavía no es matriz porque faltan algunos aspectos y más columnas que podríamos agregar, y en amarillo como que quedó instalada de la reunión de la semana pasada como los temas que estamos trabajando, digamos, o tienen una trascendencia a nivel nacional. Después hay otros temas que podríamos o seguirlos o directamente borrarlos o digamos, hay que completarlos, ¿no? Digamos, convocar más participantes. De hecho, soy representante por la Junta Departamental de Geografía en Filo UBA, y invité a, digamos, a los otros claustros, principalmente al de profesores, a sumarse, digamos, al menos volcarme como representante, tanto a Silvina como a mí, temas que le interesan que se traten. Es la idea, ¿no? Que sea, digamos, que nuestra voz, tanto la de Silvina como la mía, sea una voz representativa de la carrera de Filo, y no una iniciativa individual, ¿no? Ya que estamos halagadas de que tenemos varios directores de departamento en este grupo, y sí, ustedes saben mucho más qué es lo que se está desarrollando en sus unidades académicas. En el caso nuestro de Silvina y mío, tenemos que hacer una cosecha, digamos, mucho más indagar. Si bien estamos bastante empapadas en el tema, que es lo que estamos trabajando, porque ambas estamos en el Instituto de Geografía, pero tenemos que volcar esto que estamos, digamos, desarrollando en la comisión junto a ustedes dentro de nuestra junta departamental para que nos lleguen todas las voces. Ahí levantaron. Sí, como que tarda en la manito. No, aparte quiero agregar esto a lo que Nora está transmitiendo así a vivo corazón y para trabajar de manera más sensible con los temas emergentes. Digo, ella en su expertise como más desde los SICs, desde la técnica, pero también al mismo tiempo trabajando con objetos de investigación
de la geografía se acopla por ahí a mi formación que tiene que ver más con geografía cultural o con la memoria o con el patrimonio, digo. Así que estamos como con las dos patitas, estas que siempre nos juegan a favor y en contra a veces, en la geografía en general, digo, las dos tenemos como esta amplia mirada para pensar estas dos cuestiones de manera relacional y conjuntas. Así que yo, de mi parte, lo que sí quisiera es como escuchar un poco las voces de los otros departamentos, de cómo vienen trabajando esta cuestión, porque esta posibilidad de amalgamar distintas perspectivas y distintas miradas, creo que la estamos haciendo recién ahora con Nora, de esta manera, o sea, como más efectiva y afectiva para pensar problemas de manera más amplia. Me parecía importante como señalar esto también, ¿no? Bueno, les cuento, nosotros en Córdoba veníamos como por distintas circunstancias, entre ellas la cuestión de la pandemia, trabajando como muy individualmente, cada uno con su equipo, y no había articulación, digamos, entre las distintas cátedras. Así que estamos organizando unas jornadas de investigación en el cual, digamos, en estas jornadas de investigación y de extensión, bueno, la idea es que todos los equipos de investigación sepamos qué estamos abordando, qué temas estamos abordando cada uno, pero también con la vista y la mirada puesta en los estudiantes que están, digamos, prácticamente o haciendo su trayecto final o que empiecen, digamos, a vincularse con los distintos equipos de investigación de manera más temprana, tendiendo a que el egreso sea o se ajuste un poquito más en los tiempos y no tarden tanto. Entonces, bueno, creemos que si incentivamos la divulgación y la democratización, digamos, de los distintos equipos, y si invitamos a los estudiantes a participar, el hecho de que ya estén insertos tempranamente en equipos de investigación les va a facilitar sus trabajos finales cuando ya lleguen al final de la carrera. Así que bueno, estamos como en esa tarea también. Yo les puedo pasar, digamos, tenemos un Excel armado con los distintos equipos, los temas, quiénes participan, quiénes dirigen, si tienen financiamiento o no, si son de CECIT, CONICET, o bueno, o en dónde están radicados. Voy a hablar por supuesto, con mis compañeros para informarles que estamos participando acá y si están de acuerdo que los divulguemos también. Lo que no está relevado, que me parece re interesante, que recién comentaron, es en los trabajos finales y en las prácticas profesionales supervisadas, cuáles son los intereses que están teniendo las nuevas camadas, las que están por egresar, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es importante también empezar a relevarlo. Bueno, voy a hacer ese trabajito para sumarme, digamos, y traerlo para la próxima reunión. Bueno, si les parece, continúo desde Comahue. En un escenario parecido, la virtualidad nos distanció un poco, no solo a nosotros, sino al estudiantado. Y más allá del amplio diagnóstico de eso, que no es el motivo ni el lugar para hacerlo, el retorno a la presencialidad también nos fue caótico, no debidamente planificado, y nos sobresaturó en este primer inicio. Igualmente somos un departamento de geografía que no es demasiado grande, tenemos mucha tradición y vocación de diálogo interno. Si bien puede pasar de que no conozcamos algún tema específico de los colegas que están trabajando, pero en general hay ciertos espacios de discusión. Con motivo del trabajo de esta red, convoqué a mis colegas del Departamento de Geografía, respondieron en reunión de departamento, pudimos ahí más o menos definir, ajustar ese borrador de temas que provisoriamente tenía preparado para discutir en la reunión.
Y bueno, hoy le pedí a Lorena que me acompañara acá y le agradezco nuevamente su presencia y el apoyo que en a todas las actividades desde el Departamento de Geografía. Nosotros, por ir destacando lo positivo para no quedarnos en los obstáculos, este año, después de la inactividad de la pandemia, ha surgido una movilización importante de los estudiantes. Nos han pedido en este momento, nos están pidiendo ellos espacios de discusión sobre temas emergentes, mayormente vinculados con cuestiones ambientales, porque en nuestras carreras, además de tener el profesor y licenciatura en geografía, tenemos una tecnicatura en planificación ambiental y eso define mucho a veces las inquietudes del estudiantado. Además, pudimos sostener, a pesar de la virtualidad y las dificultades, dos espacios claves, uno las reuniones departamentales donde nos encontramos y el otro un espacio que es el Consejo Consultivo, que es un órgano interno del Departamento de Geografía de diálogo y de discusión de problemas comunes entre docentes y estudiantes, entre el Departamento de Geografía y estudiantes. Y eso facilitó bastante algunas cuestiones y también nos abre desafíos interesantes. Nos queda tal vez un trabajo de fortalecer un poco más la articulación y conocimiento de la producción de los distintos grupos de investigación que hay en el Departamento de Geografía. El año pasado, como idea, hicimos una reunión de discusión de política académica del departamento, pensando también en cómo nos vamos a proyectar y cómo nos proyectamos desde nuestra tarea de investigación. Surgieron de ahí ideas comunes muy interesantes que esperamos poder retomar en la medida en que este primer cuatrimestre de presencialidad tras 2 años empieza a darnos un poco de alivio en la carga de actividades y problemas cotidianos que tenemos que resolver. Así que en ese contexto llegamos a esta reunión con cierta posibilidad de diálogo y de conocimiento de los ejes que estamos trabajando, con una pluralidad relativa, porque no es tan plural, pero sí con distintos ejes epistemológicos de abordaje de distintos temas. No es totalmente homogéneo, por suerte, nuestro departamento, y eso facilita una construcción más crítica. Lore, no sé si te parece agregar algo. Y buenas tardes. Me parece que, como mencionaba Marcos, lo más sustantivo para subrayar es que en la convocatoria, la reunión que realizó Marcos, fue importante la participación de las y los docentes, pero también pudo generarse la herramienta de identificar cuáles eran estos temas emergentes, ¿no? Y en esa identificación de los temas emergentes apareció esto que menciona Marco, de esta pluralidad de dimensiones, tanto epistemológicas como teóricas y conceptuales en torno a estas geografías. Y en este sentido quiero resaltar, por ejemplo, que no tan solo aparece una diversidad epistemológica, sino aparecen también una diversidad de actores, ¿no? Como por ejemplo, no tan solo actores subalternos, sino también actores hegemónicos, aparecen los sectores campesinos, que en el caso de Patagonia Norte y en Patagonia es muy importante. Por otro lado, aparece también el tema del turismo y la geografía, lo que le da una dinámica muy interdisciplinar a estos temas emergentes, más allá de lo que menciona Marcos, que era muy fuerte la dimensión ambiental, y nos parece también como representativo el escenario de esta dimensión del extractivismo, ¿no? Que me parece que también Patagonia, y específicamente el Departamento de Geografía de la Universidad del Comahue, tiene para aportar en relación a eso, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, en la reunión de ayer fue muy productiva porque pudimos empezar a delimitar ya con mayor precisión epistemológica y conceptual a qué nos referíamos con estos temas emergentes. Y por eso ahí se expresan en esa tablilla, en el Drive, esos 3 puntos centrales, y con los referentes y las referentes de investigación de cada uno de esos puntos. Perdón, una sola acotación. El tercer punto, que tiene que ver con el dinamismo de la actividad turística,
y el rol y el lugar de las comunidades campesinas y pueblos originarios, estamos ajustando detalles de redacción, por eso es que no lo van a ver en la planilla. Falta ese tercer punto, que justamente con quienes están dirigiendo esas líneas de investigación no pude concretar el encuentro específico para ajustar los detalles de la redacción, pero ese es el tema como va a ser presentado la semana que viene en el documento. Buenísimo. Bueno, si les parece, esta idea de compartir en instancias de las jornadas interdepartamentales este bosquejo de lo que podría llegar a ser esta matriz de datos. Si les parece pertinente cómo está organizado, si les gustaría que fuese de otra manera, ponemos a consideración cómo podemos organizar la compilación de los datos, porque la idea es compartir con todos los directores de departamento de todas las universidades públicas para que lo lleven a sus distintos ámbitos y empezar a compilar y dar un tiempo. Eso lo tenemos que también establecer nosotros luego como comisión, cuánto tiempo vamos digamos, a brindar para que puedan completar los departamentos, porque la meta es que a fin de año tengamos un estado de situación, un pequeño informe, pero a partir de la lectura que hagamos de la matriz. Digamos que esto nos sirva para estar a lo largo del año reunidos, que esta comisión siga funcionando más allá de las jornadas interdepartamentales, que sea como un ámbito de trabajo de reunión, no semanalmente, pero cada tanto, y bueno, luego derivará en una serie de reparto de tareas y todo, pero la idea es que a fin de año logremos un pequeño estado de situación de cómo está, digamos, la Argentina en temas considerados bajo la perspectiva de temas emergentes. Ese es el objetivo de esta comisión. Sí, y digamos, cabe agregar que, digamos, podríamos seguir trabajando en esta línea de documento compartido hasta poder cerrar, digamos, como una primera versión de la matriz. Y la semana pasada hicimos justamente una reunión seguida porque para sumar a Córdoba y a Comahue, por eso no pensamos agotarlos en reuniones semanales. La idea era poder reunirnos todos los que inicialmente nos habíamos propuesto para trabajar en esta línea. Y me parece un tema interesante que salió, porque ahí solamente hay como una anotación muy resumida. El objetivo de tener una matriz era también de ahí dialogar y leer entre líneas qué perspectivas y qué técnicas se están utilizando, se utilizan para esos abordajes, ¿no? Porque ir un poco más, ¿no? Porque justamente es importante saber esas cuestiones, ¿no? Y después también otra cuestión que había surgido era trasladar a ver, entre nosotros que vamos a participar en esta búsqueda, definir qué es un tema emergente, ¿no? Como para que no es menor, y trazar los objetivos, porque esto también es otra cuestión que cuando lo llevé a la Junta Departamental, el claustro de profesores, que está bastante, a veces no está empapado en lo que nosotros trabajamos en las jornadas, en la asamblea, preguntaban cuál es el carácter orgánico de esta comisión, las responsabilidades, ¿no? Digamos, yo, digamos, trasladé, digamos, que esto empezó como una iniciativa que emanó en la última asamblea, pero todavía no teníamos una figura que me imagino que en la asamblea se va a hablar de ello. No sé, Selmira, si eso lo pudiste
o ustedes que también estuvieron conmigo, pero si esto va a tener otro tipo de figura, digamos, con un carácter más orgánico y institucional, ¿no? Porque por el tema de que no sea principalmente para aquellos que no somos directores de departamento, ¿no? Digamos, que tenga un carácter institucional, porque es todo un movimiento que tenemos que hacer dentro de nuestra casa de estudio, y no solamente desde el departamento, sino que tenemos que vincularnos con el instituto, ¿no? O sea, hay casas de estudio que está el departamento y el instituto, y otros que están funcionando de manera más integrada. Entonces, claro. Entonces, eso sería como un poco tener algo más formal, como para también invitar a la comunidad que no está tan empapada en estas cuestiones de lo que estamos haciendo dentro de las jornadas, bueno, lo que se va a hacer, las jornadas interdepartamentales, pero lo que se está discutiendo en la asamblea, digamos, me parece que sería apropiado justamente, digamos, darle un nombre más formal a nuestra comisión, porque a veces teníamos dudas con Selmira si era temas emergentes, socioambientales, o qué carácter, digamos, darle una forma, los objetivos, estas cuestiones que empezamos a delinear de manera informal la semana pasada, ¿no? Y ahí también hay un tópico que sumó Fernando de Comahue, del claustro de estudiantes, que habla acerca de que esto sirva como lineamientos para educar a la sociedad, ¿no? Que también tenga como un objetivo que tenga que ver con eso, ¿no? Estos contenidos que emerjan de aquí. Bueno, esa es la idea, ¿no? Hay que seguir. Perdón, intervengo ahí un poquitito, tomando un poco también lo que planteaba Lore en términos epistemológicos, ¿no? Yo creo que también hay que nutrir epistemológicamente de contenido teórico y conceptual a lo que nosotros denominamos y proponemos como emergente. Ese es un desafío incluso que atraviesa a nuestra tarea acá, pero también a nuestra propia tarea docente en cada una de las materias que tengamos a cargo, o a cada uno de ustedes como directores de departamento llevando adelante su función. Me parece que eso es estratégico. Me parece que lo emergente también viene como un poquito asociado a lo estratégico, en términos políticos muy amplios, en términos políticos, institucionales, pero también en términos culturales, patrimoniales, ambientales, económicos, y me parece que hacer como el esfuerzo de desacomodarnos un poco de lo que uno está acostumbrado a trabajar y justamente aprovechar esta instancia de múltiples participaciones, perspectivas, posicionamientos y modalidades de trabajo con la geografía y para la geografía, sería muy beneficioso y muy sustantivo para darle corpus, sitio, entidad a lo que queremos estar enunciando. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero digo, creo que también en términos teóricos tendríamos que hacer un esfuerzo más allá de los lineamientos de trabajo que vayan decantando por el simple hecho de trabajar, ¿no? Porque el trabajo decanta en el trabajo, pero digo, y eso requiere también una reflexión teórica, conceptual, necesariamente compartida y de intercambio, porque, digo, darle entidad a la palabra emergente creo que es un desafío de todos, de cada uno de nosotros en nuestra tarea. Y de los profesores, los directores, los estudiantes, digo, de todos quienes estemos siendo parte de la disciplina, pensándolo en términos como más ampliados. Y eso sería buenísimo, digo, que todos vayamos
pudiendo compartir en esta instancia del Drive, que es como más ameno porque cuando uno tiene un tiempito se dedica a ver qué es lo que hizo el otro, entonces agrega, saca, pone, y ahí se arma como una especie de discusión que no requiere necesariamente de un encuentro acordado en tiempo, que siempre nos cuesta mucho coincidir, pero eso habilitaría que no se corte la posibilidad de seguir pensando en conjunto. Eso, Nori, gracias. Sí, Marcos. Sí, acuerdo totalmente con lo que plantea Silvina. De hecho, uno de las instancias previas a pensar la designación más adecuada de los ejes fue poner nosotros en claro y discutir un poco qué íbamos a entender esto de emergentes. Por eso había hecho también el trabajo previo de seguir atentamente la reunión del otro día y tratar de destacar esas notas que muy claramente creo que ilustran un poco el espíritu inicial que dejé ahí apuntadas, de cómo ir pensándolo por ahora, pero creo que es algo que tenemos que ir construyendo. En el caso nuestro, por ejemplo, esos ejes son ejes muy amplios, pensados desde distintas líneas de investigación que abordan desde distintos marcos dentro del mismo eje. No es un eje por cada proyecto de investigación ni por una línea. Ese tema emergente que ponemos, por ejemplo, el primero, dinámicas territoriales, problemas ambientales vinculados a prácticas hegemónicas, extractivistas, pueden abarcar desde problemas de transformaciones territoriales, desde problemas vinculados a cambios culturales en la relación con el espacio, hasta un compañero que hace aportes muy importantes, que está trabajando sismicidad inducida, ya ha llevado sus exposiciones por ejemplo, encuentros en Colombia, por todos lados, porque es un tema muy nuevo. Entonces eso habla de una pluralidad y una diversidad de marcos teóricos importantes detrás de ese eje, y ese gran tema es lo que nos convoca. Si nosotros ampliamos la tabla, pensando en una cuestión de organización del contenido de la tabla, a una columna de lineamientos teóricos o metodológicos sintéticos que uno pudiera incluir, en el caso de estos temas que hemos relevado, habría que desagregarlo al menos en 2 o 3, porque no son los mismos abordajes, más allá de que hay diálogo y una vocación de pensamiento integral, o integrador más que integral. Así que bueno, eso como para tener en vista desde el punto de vista práctico al momento de ir pensando la estructura de la matriz. Sí, creo que debemos seguir profundizando la reflexión sobre cómo pensar los temas emergentes. Y después hay una realidad que también se mencionó antes y que por ahí se me pasó cuando intervine anteriormente. Buena parte en la provincia de Neuquén y Río Negro, nuestra Universidad Comahue es regional, abarca las 2 provincias. Buena parte de los contenidos curriculares que están en proceso de revisión, de hecho Neuquén este año incorpora una nueva currícula, por primera vez una currícula en media que no había en la provincia de Neuquén, más que los usos y costumbres consensuados. Esa nueva currícula tiene una impronta muy fuerte, por ejemplo, del pensamiento decolonial y de algunas categorías que van asociadas a estas líneas de pensamiento de estos pensadores. Eso también nosotros vamos trabajando desde el interior de las cátedras, mientras tratamos de ir trabajando con la revisión del plan de estudio, para ir respondiendo a estas demandas que surgen desde la misma sociedad, para poder abordar muchos de los temas que nuestros graduados después en el aula, pensando en el profesor en geografía, llevan en sus prácticas. Así que bueno, ese era el comentario que quería aportar. En relación con lo que decías, Marcos, de desagregar los temas, a mí me parece interesante eso, porque bajo similar título hay varios proyectos aquí en Humanidades,
Y sería muy interesante a ver qué consideran como dinámicas socioterritoriales ustedes, bajo qué rótulo, qué título y qué metodologías y técnicas utilizan. Por eso, me parece que sería interesante tener un listado, por más que aparezca bastante extenso, y luego tengamos que reunirlos bajo la denominación de dinámicas, pero nos va a permitir tener la certeza a qué alude con dinámicas. ¿Qué temas están implicados en esa concepción? Porque también es una perspectiva epistemológica hablar de dinámicas, porque refiere a uno de los principios geográficos que tienen que ver con los cambios. Bueno, pero ¿qué tipo de cambios? ¿Realmente interesan una perspectiva de cambios sustantivos o refiere a cambios referidos a, bueno, se me pueden ocurrir un montón de cambios. Entonces, por allí tener el listado y tener el métodos o los métodos que utiliza, las técnicas y los referentes, sería más que interesante como tener como un paneo a nivel regional, sobre todo nosotros que somos los encargados de esta comisión, tomarnos así un poquito la tarea que quizás en otras universidades no tengan el tiempo o no están interesados en esta temática. Nosotros por lo menos mostrarnos a qué estamos apuntando con esta comisión en ese sentido. Porque en verdad nuestro ámbito de trabajo está muy sesgado por el positivismo todavía. No hay muchos trabajos que estén hablando de sectores subalternos, tal como planteaba la colega, la cual adhiero, ¿no es cierto? Pero todavía nosotros estamos en un camino bastante alejado de eso. Lo que no quita que tengamos otras potencialidades. Por eso no es una actitud de crítica que sino un estado de saber qué estamos haciendo y qué entendemos por lo que estamos haciendo. Eso creo que es lo que nos está moviendo en esta comisión, empezar a interpelarnos en el sentido de saber conceptualmente, epistemológicamente y bajo qué herramientas, en términos de abordajes metodológicas, referenciamos nuestros temas de investigación. Correcto. No sé si es claro. Sí, es muy claro, sí, sí. Perdón, a mí se me hizo, no sé, una confusión, digamos, o como no tengo bien en claro algunas cuestiones. Porque una cosa es decir, bueno, lo que se está investigando, los temas de interés, y otra cosa es plantearlo en términos epistemológicos, digamos, o pensar una epistemología emergente. Entonces, digo, quizás si lo pensamos desde ese lado como lugares de investigaciones, digamos, de formación teórica que viene a irrumpir con la epistemología eurocentrista, digamos, y si nuestros grupos de investigación qué sé yo, en el Departamento de Geografía de Córdoba hay, digamos, sectores que por extensión o por investigación irrumpen o rompen, digamos, con esa hegemonía académica europeizante o del norte, digamos, bueno, ahí estamos entendiendo emergente desde otro lado, entonces ya no sería un relevamiento de temas de interés, sino que sería pararnos desde otro lado, pero no sé si estamos hablando de esto o estamos hablando de otra cosa, perdón. No, tío, ¿cómo se refiere? Yo te levanté la mano porque después te iba a tomar eso. ¿Puedo? ¿Cómo? Te levanté la mano yo antes para tomar lo que está diciendo Pau, lo que planteó Marcos, lo que planteó Lorena también, y en realidad también es lo que vos estás planteando, Selmina. Yo creo que acá tenemos como distintos niveles de análisis para pensar lo que estamos queriendo pensar. Digo, encima es como una escala dentro de una escala más específica. Lo voy a decir en estos términos. En términos
epistemológicos, teóricos y metodológicos, nuestra disciplina es toda una, ¿sí? Después que cada uno se especialice o preste atención en cada uno de esos planos, es una cuestión particular de modo de construir conocimiento. Pero ahí lo que dijo Pau me parece maravilloso y también traigo lo que decía Marcos. Hay múltiples cambios en las formas de abordajes. Por lo tanto, las formas de abordajes construyen nuevas perspectivas, aunque todavía no estén del todo instaladas. Por eso son emergentes. Digo, la propia perspectiva teórica y epistemológica es emergente para tratar temas que también son emergentes. O sea, lo epistemológico y lo teórico se mueve porque necesita dar preguntas a preguntas nuevas o formas de indagación nuevas. Ahí me quedé pensando en lo que decía Selmira de esta cuestión más metodológica, ¿no? De acceso al campo. Pandemia de por medio, el acceso al campo fue otro. Elaboramos un acceso al campo virtual, un acceso a los archivos virtuales, una forma de hacer entrevistas por Zoom, no sé, un montón de estrategias que también requieren reflexión y que también requieren de darnos cuenta de que nuestra posición o nuestro rol como investigadores o como investigadoras también ha sido atravesado por una situación que nos excedió. Entonces, yo pienso, estas tres cosas que estamos hablando son las tres cosas que tienen que operar para dar cuenta del concepto de emergente, de geografías, si le queremos poner muchas S, si le queremos poner minúsculas, si les queremos poner mayúsculas, pero las tres cuestiones a la vez, en términos simultáneos, tienen que dar cuenta de qué es lo que entendemos nosotros por emergente. Y creo que emergente es esos giros epistemológicos que se van dando por necesidad. Al mismo tiempo es un giro teórico conceptual porque los conceptos se multiplican, se plurifican, se complejizan, se multidimensionan. Y al mismo tiempo es volver a pensar nuestras metodologías, sean cartográficas, sean de SIG, sean de entrevistas en profundidad, sean de observación participante, sea con virtualidad de por medio. Digo, tenemos que ser capaces de poder hablar de todo eso, porque todo eso está siendo parte de nuestra actual geografía. Y quizás sea una geografía más plural y sin tanta mayúscula. Pero eso sería buenísimo, porque si nosotros estamos proponiendo que le saquemos la mayúscula y le pongamos mucho plural, estaríamos dando cuenta de un trabajo articulado, novedoso, maravilloso, reflexivo y creo que muy potente para toda esta cosa nueva que viene y que ni siquiera sabemos qué es, ¿no? Porque lo vamos advirtiendo en función de los trabajos de investigación de nuestros alumnos, de quienes se doctoran, de quienes se maestran, no sé cómo se dice, se magisterian, no sé cómo se dice, digo, de quienes se gradúan, y vienen con nuevas inquietudes que no son las nuestras, son otras. Y me parece que esa articulación sería muy, muy virtuoso que lo pensemos en esos términos. No desarticuladamente, sino en conjunto, en relación. Porque bueno, y así viene la cosa compleja, ¿no? Para seguir pensando lo complejo, justamente. Ya, me callo. Y multidimensional. Sí. No sé qué opina la colega de Córdoba en relación con lo que ellos están empezando a trabajar a través de esa matriz de datos que ellos ya la tienen, porque ya
tienen un formato Excel, pero finalmente lo es, ¿no? Si aparecen estos elementos o estas dimensiones que planteaba Silvina. Sí, porque además hay una diversidad de temas y de abordajes que por supuesto, bueno, además también Córdoba tiene como dos líneas muy marcadas, ¿no? Por un lado, los que son más del área técnica, incluso de transmisión, digamos, más de una geografía aplicada, digamos, y por el otro lado hay otra área que es más epistemológica, digamos, con un desarrollo más teórico. No quiere decir que lo técnico no lo tenga, porque no me confundan, pero bueno, hay una división clara. En general lo que sucede es que los que se dedican más al otro campo, cultural, teórico, etcétera, a veces, digamos, no incorporan las cuestiones técnicas del campo de los SIG y de la cartografía, mientras que por ahí nosotros sí, me digo nosotros porque yo estoy como del lado de la cartografía, sí incorporamos discusiones teóricas, ¿no? Entonces, bueno, hay como dos grandes grupos tenemos acá dentro del departamento. Pero bueno, no, estaba pensando mientras estaba hablando Silvina, que digo, más allá de este Excel que nosotros tenemos armado para la presentación de las jornadas, es entonces como incorporar también información sobre lo teórico, lo epistemológico y las metodologías, como para que también figuren, digamos, ahí desde dónde se abordan los temas, no solamente los títulos, sino cómo se llega a eso, ¿no? Porque en definitiva me parece que, digamos, después cómo lo aplicamos a todas estas cuestiones teóricas también es lo más rico, quizás. Sí, aparte porque así evitamos esto de la generación de bandos, ¿no? Sí. Muchas veces creemos que estamos como en bandos diferentes cuando estamos queriendo dar respuesta a las mismas problemáticas, a las mismas complejidades, pero desde abordajes diferenciales, que no es lo mismo que estar en bandos diferentes. Y ahí también es todo un desafío, creo que de la propia geografía, como disciplina, de volver a juxtaponer, no sé, a entrecruzar como distintas posibilidades de abordaje. Y eso sería muy bueno si lo hacemos a nivel nacional, porque creo que nos empezaríamos a entender todos mucho mejor. No sé, me parece a mí que es como, esa cosa utópica que tiene uno, ¿no? Digo, cuando nos empecemos a entender de verdad de dónde partir y para qué partir, para pensar qué cosas, no sé, pienso que podría ser incluso mucho más fértil el campo de indagación. Porque si no pasa esto, Paolo, lo planteaste perfecto, ¿no? Ay, porque son los técnicos, porque son los teóricos, porque son los conceptuales, porque son los culturales, porque son los naturales. Pero al final estamos llenos de grietas y no vamos a avanzar nunca. Es muy interesante empezar a hablar de esto, porque si no lo hablamos también es queda en segundo orden y cada uno sigue avanzando desde donde sigue. Y a mí me parece que lo más enriquecedor, lo más potente y lo más bello que tiene nuestra disciplina es eso, poder hacer jugar las múltiples miradas, las múltiples perspectivas. Pero bueno, es todo un desafío, por eso si nos toca, buenísimo, bienvenido sea y avancemos hasta donde podamos, ¿no? Tampoco vamos a resolver cuestiones estructurales de años disciplinares que nos han precedido, pero es buen momento, digo, y pensando justamente con esto de lo emergente. Es desafiante incluso el término, ¿no? ¿Emergente para quién? Quizás es emergente para nosotros, pero para la gente que sufre esos problemas de toda la vida. Por eso digo que tenemos que profundizar un poco más en términos epistemológicos incluso para ver
qué es lo que consideramos como emergente, como lo señalaba Marcos, o lo trae. Porque aparte surge cuando uno lo empieza a hablar, si no, no surge. Le ponemos un rotulito más que suena lindo, que está de moda, que parece que así viene la bibliografía de otros lados y seguimos, ¿no? Como gentrificación, y no lo pensamos en nuestra propia realidad, que es muy particular. Yo no sé si les parece entonces que por ahí ese cuadro inicial que está hecho ahí en el Drive, quizás agregarle 3 columnas como para saber este abordaje teórico, conceptos y metodologías. Y quizás, no sé, Marcos en algún momento hablaba como desdoblar a ese gran tema, por ahí como sacarle subtemas, pero quizás si le ponemos esas 3 columnas, capaz que está salvado la cuestión esa. No, Perdón, incluso Paola. creo que por universidades también se podrían plantear subtemas, ¿no? Porque Sí. digo, estoy pensando en eso, digo, estoy pensando en algo tan complejo como género, por ejemplo, ¿no? Geografías del género. Digo, hay un montón de vertientes ahí y quizás cada una de las universidades podría desdoblar esos temas como más amplios, dándole la particularidad de indagación que tiene la universidad. No sé, se me ocurre ahora, no estoy viendo el cuadro, pero me lo imagino. Sí, Sí. Perdón, estoy anotando lo que van diciendo las ideas en la hoja. No sé si ven que muevo las hojas, pero estoy agregando las columnas ahí, Silvina. Perdóname, Marco. Teníamos está bien. temas, referentes, ámbito institucional, observaciones lo sacamos, pero sí, la idea era poner técnicas. Sí. Decime, Paola, si querés. Después. Dale, le doy la palabra a Marcos, que era que quiere hablar. No, que era simple, por ahí me comparto la propuesta de Paola porque nos va a ser más fácil después para organizar la lectura de la matriz. La propuesta mía era sobre cada fila desdoblarla en filas internas, pero eso después complica mucho la lectura. Entonces, al hacerlo por columnas es más fácil después buscar las homogeneidades, las heterogeneidades, los puntos de contacto. Me parece una buena estrategia para poder usar la herramienta. Entonces, ¿le parece tema, referentes, ámbito, técnicas? Así ya después hago la reformulo, recupero los temas, pero ya hacemos las columnas definitivas, ¿les parece? No, una sugerencia. Se puede poner temas, una columna con subtemas, pero que aludan a ese tema y las otras. Y además de las cuestiones de abordajes metodológicos, las técnicas que utilizan. Técnicas, perspectivas. Exacto. Digo, porque es más fácil después resumir, que tener que volver a preguntar. Es preferible después encontrarnos con por ejemplo, un tema con un montón de subtemas y que estén referenciados a perspectivas, a su abordaje metodológico y sus técnicas, y ver después coincidencias que no tenerlas. Yo prefiero tenerlas disponibles y tomar la decisión luego de resumirlas. Agregaría escala también. Eso estaba pensando en escalas, y en escalas no solo geográficas, sino de política pública. Exacto. ¿No? Exacto. Sí. Eso me parece muy sustantivo, ¿no? Porque la política pública también ordena en términos de indagación, ¿no? O de construcción de objetos de investigación. Y jurídico, digamos, legales, todo lo que es planeamiento, ordenamiento territorial. Sí, aparte, ¿saben qué? Esto va a estar buenísimo para que los congresos tengan otros ejes, porque vieron que si no siempre son los mismos. Y el del tema emergente no entra en ningún lado, que es lo que me está pasando a mí. Digo, bueno, me voy a, no sé, problemas territoriales urbanos y rurales, gigantescos. Pero bueno, no puedo meterlo en otro lado. Entonces, está buenísimo también para generar posibles ejes temáticos en los congresos. Sí.
Sí, sí. Bueno, el tema de, por ejemplo, extractivismo tiene varias aristas, ¿no? Digamos, ¿qué definimos? O sea, minero, Es hoy en día se está lo discutiendo económico, sobre las nuevas urbanizaciones, sobre los humedales, digamos, ¿no? claro. Extractivismo de todo tipo, digamos. Ahí iría la categoría de subtemas, como decías, Elmira, se me ocurre eso, ¿no? Como el gran paraguas, extractivismo, y después ir Pensar. pensar los Y subtemas en políticas pareja. públicas es, para mí, es como central. Para pensar cualquier cosa, digo, Sí, hay sí, política pública de todos, pero después eso ordena, ordena en términos temáticos. mm. Es cierto, es Sí, para pensar futuras mesas. Sí, Aparte, em, dentro de poco se vienen las jornadas Claro, yo encima lo mesas, estaba pensando por eso. Digo, Sí, mesas yo y los quería planes de estudio, aportar ¿no? algo. Y los Sí, planes de yo quería, estudio en el sentido, perdón. no, está bien, Selmira. A mí me parecía, porque a veces se me corta la conexión, por eso, que lo que están diciendo es muy importante en este sentido, por ejemplo. En la matriz, esta que se está elaborando, ¿no es cierto?, aparecen esos temas, ¿no? Que incluso hasta se lo puedo pensar en la línea de problemas emergentes, ¿no? Y a partir de ahí, en esto que Marcos señala, trabajar como líneas de investigación, ¿no? Y por otro lado, en esa línea que ustedes trabajan, que se piensa, que Nora venía señalando, de lo metodológico, hacer ese hincapié en las herramientas y en las técnicas. A mí me parece muy sustantivo eso, porque si no lo metodológico a veces queda muy en abstracto y no aparece la técnica y la herramienta que me parece que es tan importante en el trabajo de campo que hace la geografía y ujú, que hasta le da una definición cualitativa y específica, ¿no? Por eso a mí cuando Nora dijo herramientas y técnicas, yo dije, fantástico, ahí tenemos que ir. Y por otro lado, lo que Silvina decía, a mí me parece muy valioso que esa matriz refleje una heterogeneidad, porque la heterogeneidad es representación de diálogo. Yo creo que aparezcan diálogos, ¿no? Entonces yo creería que cuando en esa matriz, viste que aparecía una línea que decía observaciones, yo no sí, sé si sigue ahí apareciendo porque no, no la tengo abierta, ahí me parece que es cuando tenemos que trabajar y darle más identidad a lo metodológico, porque observaciones queda como muy general, ¿viste? Entonces ahí tenemos que poner el peso en la técnica, la herramienta, el concepto. totalmente. No, y aparte algo que está como medio defenestrado, que es la descripción geográfica, como primer modo de acercamiento al campo, ¿no? Porque priman por ahí otras técnicas. ¿Por qué no volver a recuperar la descripción geográfica en términos sustantivos para la disciplina y como esa primera entrada al campo, ¿no? sí. Me parece que hay Y había, cosas que también dejamos de usar por, bueno, nada, por competencia con otras disciplinas, pero la descripción geográfica tiene mucho peso para... sí, es nuestra Sí, primera aproximación nocional a cualquier problema, me parece a mí. exacto. Y digo, partir de ahí para después desplegar todo lo que vos quieras, todo lo que necesite en términos de indagación y construcción, tu labor y tu trabajo de campo, buenísimo. Pero también volver a las bases. No sé, como... sí, hay Estoy de una, acuerdo. Sí, totalmente de sí, acuerdo. sí, Hay es mi una praxis. cuestión que Sí. quiero recuperar en relación con lo que decíamos. Además de esto de temas, subtemas, abordajes cual y cuantitativos, técnicas, los referentes, ¿qué trabajos hay en relación con? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar el respaldo para la argumentación. ¿Desde dónde estamos haciendo la lectura? Porque nos podrían, con certeza,
estar observando en qué se basa nuestra argumentación. Entonces, emerge a partir de las lecturas que estamos haciendo de las investigaciones o de los trabajos de campo o lo que fuese, de los colegas, pero con una actitud de bucear, de indagar, a ver en qué sostienen esta idea de emergentes, qué aparece allí. Por eso para mí, además, deben ir los links o las referencias bibliográficas Los de equipos de estos temas. investigación que están trabajando sobre eso, ¿no? Los equipos Por de investigación en ejemplo, distintos Armar un breve marco teórico, sí. la referencia del equipo de investigación, el proyecto, lo que fuese, ¿qué sostiene esas líneas de tema, subtema, estas metodologías técnicas que puede agregar el director de departamento o lo podemos agregar nosotros, pero en base a esa información? Es la información que va a sostener toda nuestra argumentación y va a permitir realizar luego una interpretación de todo lo que se está haciendo. Porque no puedo aludir a ningún tipo de descripción o luego aún menos comparar si yo no tengo elementos como para poder hacerlo. Creo que nuestra herramienta de análisis va a ser la lectura de los distintos documentos que pongan los colegas. Y ahí va a estar nuestra tarea, ¿no? Nuestro reparto, para identificar justamente cuál es el abordaje, cuál es la intencionalidad investigativa y la intencionalidad que decía Fernando en el sentido de lo educativo, de lo pedagógico. ¿Para quién va dirigida esa investigación? ¿Quiénes van a ser los lectores? ¿Cuál es la intencionalidad? Porque también tenemos que pensar que la producción del conocimiento no solamente tiene que estar orientada al ámbito estrictamente académico o de los geógrafos y geógrafas que están en un determinado nivel de conocimiento, sino tiene que estar dirigida a una comunidad y que dentro de la comunidad, tal como aparece en la red, está integrada por estudiantes, profesores, los graduados. Y después les quiero comentar una propuesta de incorporar a los que ya están retirados, a los que están jubilados, a armar también, ser partes de la red. Porque hay gente que está jubilada que podría aportar muchísimo y tiene algo que no tenemos nosotros, que es el tiempo. Tiempo disponible y una perspectiva desde la lejanía de poder mirar en retrospectiva lo que hizo y lo que se puede llegar a hacer. Yo creo que la condición de muchos de los colegas que se jubilaron, en lo personal yo cada tanto consulto, porque son como personas que están desde afuera, que me están dando una mirada y esto siempre contribuyó en mi formación. Así que bueno, esta es una invitación entre todos, podemos construir esta tabla y esa es la idea. Así que bueno. No sé qué dicen los estudiantes porque no los escuchamos todavía. Ahí está levantando la mano Marcos y Pau. Así que... Bueno, sí, por favor, continúen. Marcos, no sé quién levantó primero, pero por favor, continúen. Bueno, gracias, Pau. Yo hago de moderadora. Yo pensaba en una cuestión de organización. La propuesta es fantástico cómo va desarrollándose. Pero yo pienso, por ejemplo, lo que implicó llegar al día de hoy desde la organización interna del departamento, solamente para definir dos o tres ejes comunes. Creo que tendríamos que plantear esta metodología que estamos proponiendo como para comunicarla a la red, pero no abrir toda la matriz completa en una sola instancia. Porque resolver toda esa matriz en un solo momento a lo que va a conducir es a que quede vacía. Y que ustedes y nosotros nos matemos tratando de ver cómo la llenamos nosotros para que quede
limitada. Entonces, pensar lo que hacemos en la investigación, aproximaciones sucesivas en distintos momentos, planificados, ordenados, con una estrategia, y comenzar por lo más simple, como nos tocó a nosotros en estos días, que pudimos hacerlo, que es resolver a grandes rasgos estos ejes, sobre todo pensando en la decisión que se resolvió en la reunión anterior, que yo también avalo, de extenderlo a todas las demás, a los demás departamentos de geografía que no forman parte de esta comisión interna. Entonces, creo que ese sería el primer momento, trabajar tal vez con el mismo esquema de matriz que trabajamos acá, pero sí formalizando cuál va a ser la metodología de mediano plazo. Eso creo que nos va a ayudar a nutrirnos de un trabajo un poco más, más ordenado y realizable. Pero bueno, era ese comentario nada más. Muy bien, Marcos. Pasito a pasito, tomen nota, es como la canción, pasito a pasito, porque es verdad, si no, no sacamos la coreografía completa. Ahí le toca a Pau. Dale. Bueno, no, yo simplemente pensaba en esto de la cuestión educativa, digamos, quizás agregar otra columna que sean las actividades de transferencias previstas o realizadas o a realizar, digamos, como parte de la difusión de las tareas y que no quede muerto en un estante, digo, guardado en algún lugar las investigaciones que hacemos, sino que, bueno, de qué manera se difunden o se hacen saber. En definitiva, la inversión pública que hace el Estado Nacional también, aunque sea pequeño el aporte y nos quejemos, pero bueno, digamos, no nos olvidemos que tenemos un compromiso también ahí con la sociedad que en algún punto, bueno, banca con algunos recursos lo que estamos haciendo, investigando. Bueno, Fernando, no sé si querías conversar, había abierto el micrófono, después lo cerró. Bueno. Lore, ¿vos querías agregar algo? No, que me parecía bien lo último que señala Paola. Yo haría una columna de transferencia, ¿sí? Que puede tener... La perdimos a Lore, pero... Ahí está. Ahí volviste. Bien. Le decía que agregar una columna de transferencia, recuperando lo último que decía Pau. Y en esa columna de transferencia, ahí se puede trabajar también lo de políticas públicas, que también había hecho referencia en otro momento. Ahí compartí en el chat lo que fui escribiendo como posibles columnas de una matriz ampliada. Estoy de acuerdo con Marcos de presentar a la red una matriz pequeña e internamente manejar una matriz ampliada en este sentido. Fui anotando más o menos las ideas que fueron surgiendo, quedó temas, subtemas, referentes, que es la primera, esa columna está en la primera matriz, refiriéndonos a los referentes teóricos, a quienes discuten justamente ese tema, digamos, las referencias más importantes, el ámbito. Ahí, Nora, en donde decís referentes, Sí. poné perspectivas juntos, para que perspectiva después no quede aparte, pues si no... Entonces, referentes y perspectivas. Claro, porque serían como referentes teóricos y perspectivas epistemológicas, giros epistemológicos. Bien, entonces después ámbito. Ahora paso de nuevo. Sí, ámbito, sí, está bien. técnicas. Ámbito, escala, claro. Claro, puse ámbitos, técnicas, herramienta, escala, dimensión y transferencia. Piensen, ahora vuelvo a transmitir. Extensión y transferencia, pone Nori, para que se entienda para todas las universidades, sí. Extensión y transferencia. Digo, ¿no? Por todo el trabajo también que hacen muchos en... Y lo que te entendí, Silvi, es cuando hablabas de la cuestión política, lo acoté en dimensión. Está bien. O ámbito, o está en ámbito entre lo público y lo privado.
Y habría que poner ahí ese ámbito, que no quede Sí. como amorfo, sino que sea como ámbito político, ámbito, no sé. O no, dimensiones. ¿Cómo? En dimensión, ¿no? claro, dimensión. Yo lo Entonces, pondría así, efectivamente, ámbito. política pública, ¿no? Dimensión de las políticas públicas, ¿no? Dimensión. Porque si no, Tal después vez, vemos, cambiamos. tal vez merezca una nota aclaratoria. Metadato por cada campo. Claro. Sí. Sí, tenemos que hacerlo. ¿Qué queremos Claro, decir porque con eso? el ámbito es como más geográfico en términos de definición de límites y demás, ¿no? Y la política pública atraviesa todas las dimensiones geográficas, depende cuál sea, pero bueno, nada, Entonces, después lo vemos como queda. Sí, claro, sería la idea de redondear. Esto sería la matriz ampliada. Sí. Porque, sí. Igual es re Creo gigante, que Yo no sé si, yo le ¿No? agregaría lo de conceptos también, pero porque por ahí desde una misma perspectiva, digo, no sé, hace poco Hay tuve como distintos conceptos, sí. una discusión en si abordar la memoria, digamos, desde el concepto de terrorismo de Estado genocidio, Ajá. ¿no? Entonces digo, por ahí es el mismo tema, pueden haberse los mismos subtemas, la misma perspectiva, pero llegamos en un punto en que el concepto es... Las palabras claves. Claro, palabras claves, ahí está. Eso. Yo creo que está bien, porque palabras claves viene muy bien para lo emergente. Claro, creo que una de las primeras tareas que tenemos que hacer es definir entre nosotros y abrir, ¿no es cierto?, un espacio dentro del Google. Me parece interesante lo que decía Silvina, de que tener el acceso disponible para cuando uno disponga de tiempo, que es emergente, y cada una de estas, cada uno de estos rótulos, ¿qué es para nosotros? Para que todos luego acordemos al momento de presentar en las jornadas a qué aludimos con cada uno de estos aspectos, porque si no, que no sea una mera presentación de una tabla, sino que tenga un fundamento, digamos, en esa presentación. Sea breve o extensa, al interior del grupo tenemos que acordar la clarificación conceptual al interior de lo que va a ser esta matriz. Y qué es para nosotros, bueno, cada uno de estos aspectos, digamos. ¿Puedo hacer algo que me estoy muriendo de ganas desde el inicio? Sí. ¿Me dan permiso? Sí. Lorena Higuera, ¿sobre qué trabaja usted? ¿Cuál es su tema específico y particular de investigación? ¿Me escuchaste, Lore? No. Lorena, ¿No me escuchás? No, no escucho. ¿A ¿Sí? Silvina la escuchaste? Se cortó justo cuando Silvina decía, quiero hacer algo específico de investigación. Una pregunta hacia ti. Te pregunté a vos primero encima, que no se le corta. Voy a preguntar a otro, así después si Lore escucha, En el chat de Marcos Silvina. Damián Mare, ¿qué tema de investigación es central para sus indagaciones en este momento? Gracias, Silvina, por la pregunta. Buen punto. Estamos haciendo el peloteo de lo que vamos a tirar los demás, pero por las dudas nos íbamos corriendo. Yo trabajo básicamente con desertificación y condiciones sociales que hacen la desertificación en un doble marco integral en perspectiva ambiental. Las cuestiones sociales más desde corrientes teóricas de base marxista, pero trabajo en la perspectiva biofísica de los sistemas naturales en el marco de la desertificación. Soy profesor en una materia teórico-metodológica de la carrera y profesor en otra de las carreras de una materia que se llama procesos naturales, cuyo centro es la geomorfología. Así que ahí voy caminando por esos dos caminos.
Sí. Es similar a la mía. O sea que anda como vos, ¿no? Anda Sí. emergiendo por todos lados, Sí, Marcos. la perspectiva sistémica es lo mío. Claro, bien. En los sistemas naturales. Sí, sí. Pau Seminara, ¿usted de qué la va? Lo mío es bien diverso, porque si me preguntas así, digamos, lo que me conmueve, me mueve y me enamora para investigar, y que es el tema de mi doctorado, es geografía política electoral, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tengo como un camino realizado. Pero por otro lado, digamos, yo tengo un proyecto en el CIEX, en CONICET, que habla, bueno, justamente de sociedades que hemos transcurrido el genocidio y cómo, digamos, determinadas conductas o pautas que se dieron en nuestras sociedades en los 70 todavía perduran hoy. Y entonces mapeo, por ejemplo, y hago metodologías comparativas entre Buenos Aires y Córdoba sobre centros clandestinos de detención y, bueno, no sé, lo cruzo con, por ejemplo, edificios religiosos, y ahí hago un hotspot a ver qué coincidencias hay de cercanía o no de este tipo de edificios. Te ¿Y qué perdiste sucede mi hoy? clase de ayer, Paola. Tenés que ver el video de la clase de ayer. Hicimos eso. ¿En serio? Sí, mapas de Eso, distancias. Sí, mapas de claro, bueno. distancias y mapas de calor. Exacto, bueno, hago eso, pero con la localización de los centros clandestinos, bueno, y Bueno, la Pau, metodología es la del Auschwitz Institute, entonces, bueno, hago eso. Y por otro lado, estoy en otro equipo de investigación que es de CECIT, que nada que ver, que hacemos geografía industrial de Córdoba, así que bueno, como cosas bien o diferentes. sea que ella es multiemergente. Sí, 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 sí. Y en términos Pau, privados trabajo pero con otra bueno, son de cosa las que no mías. tiene nada que ver, Yo trabajo que con centros clandestinos de detención también también. sí, igual trabajo la memoria desde la perspectiva de la posibilidad de pensarla en términos geoespaciales o socioespaciales, y ahí meto como todos los conceptos de lugar, de espacio, de territorio, de paisaje. Así que bueno, bien. Somos bastante emergentes. Lore, ¿se te restableció y entendiste lo que te preguntaba? Sí, ahora entendí, espero que ustedes me puedan escuchar. A ver si no se me corta. Alcancé a escuchar a Pau, a Marcos. Yo estoy trabajando específicamente en línea sur de la provincia de Río Negro, en lo que son ordenamientos territoriales hegemónicos extractivos, la perspectiva de las mujeres, principalmente mujeres artesanas. ¡Wow! Genial. Ahí está, bueno, se nos volvió a cortar, pero bien, ¿vieron? Sí. Este también es otro tema emergente. Sí, pero bueno, eso, bien. desde la línea de los territorios extractivos, específicamente mirándolos, los que son las mujeres artesanas en línea sur de Río Negro, ¿sí? Y mi tesis doctoral está vinculada, el trabajo que estoy haciendo en la tesis doctoral, con el proyecto de investigación. Soy codirectora en ese proyecto de investigación. Así que, de alguna manera, entrelazo los avances de la tesis doctoral con la codirección del proyecto. Excelente, buenísimo. Lucione, ¿usted quiere hablar al Comparto, respecto? sí, voy a compartir porque si bien Paola me conoce que estoy orientada a los TICs, en realidad no es tan así. Yo creo que las técnicas justamente de los sistemas de información geográfica se pueden personalizar y se pueden aplicar a distintas áreas temáticas de la geografía, y es por eso que en el devenir profesional que tengo, tanto en el ámbito privado como público, he aprendido muchísimo de eso y cómo hacerlas funcionales y hacer hablar un poco los mapas con respecto a los problemas, con los distintos escenarios que se pueden plantear. Entonces, en la actualidad, mi doctorado, que ya lo tengo ahí, tiene que ver con una parte del extractivismo urbano, ¿no? Justamente estoy trabajando desde la perspectiva sistémica y un poco Silvina me hizo pensar
que es la importancia de estudiar cómo reacciona el ambiente, cuál es su sensibilidad ambiental ante justamente este accionar de políticas públicas y municipales que dan por derribo justamente la dinámica del medio que lo sostiene y justamente son las principales causantes ante un vacío legal, que es la falta de la ley de humedales y de un ordenamiento territorial que proteja el delta. Bueno, tiene que ver todas esas aristas y cómo trabajo con las técnicas, los métodos y las técnicas para mostrar cómo la sensibilidad del ambiente ante estas componentes, ¿no? Las físicas, la jurídica, la biológica, ¿no? Eso es por un lado. Que tiene que ver con la materia en donde soy adjunta de geografía física hace más de 22 años. Digamos, empecé como, como ayudante de segunda y pasé por todas las escalas. Bueno, y mi profesión, que digamos, empecé como pasante en el INDEC, desde las estadísticas, ahí aprendí el oficio de los sistemas de información geográfica, porque nuestra casa de estudio no quería mucho a este tipo de tecnologías, así que me formé afuera y pude devolver todo ese conocimiento aprendido afuera. Y bueno, ahí soy adjunta de 2 materias de Sistemas de Información Geográfica, pero, digamos, las enseño en términos de que, como una oportunidad, como salida laboral. De hecho, la mayoría de los estudiantes se insertan en el mercado laboral gracias a este conocimiento, como me pasó a mí. Pero hacerlas hablar en el sentido analítico, ¿no? No enseñándoles desde cómo se usa la herramienta, sino justamente como capacidad lo que posibilita, ¿no? Como una metodología de análisis, un instrumento más justamente para plantear escenarios. Y bueno, y ahí se abrió el juego de mostrar a la comunidad desde extensión, trabajar con una organización social, con la Fundación Rumbos, todas las temáticas asociadas y el programa de discapacidad de la facultad, con la problemática asociada en términos de los problemas de accesibilidad en la vía pública, ¿no? Justamente para este sector de la sociedad que tiene movilidad reducida y bueno, ahí hace ya 5 o 6 años estamos haciendo trabajos de campo con los estudiantes y construir el dato con un sentido social que le sirva a la comunidad, ir a la comuna, darles instrumentos justamente a la fundación, que ha logrado muchos cambios acerca de cómo están las condiciones de las veredas, digamos, que no rompa. O sea, la problemática es la ruptura de la cadena de accesibilidad, ¿no? Que cuántos son los obstáculos que nos atraviesan de ir de la facultad hasta nuestra casa, cuánto tiempo nos lleva, justamente, digamos, el derecho a la ciudad. Entonces, combino ese tipo de cosas y bueno, eso me lleva a estar codirigiendo un proyecto UBANEX, el segundo, y que tiene que ver trabajar con las técnicas, hacerlas operativas y bueno, tener todo un grupo de estudiantes adscriptos y algunos profesionales que se sumaron como adscriptos, pensar herramientas y APIs y todo gratuito. Nosotros trabajamos con software libre y después, bueno, acercarlas y que después sigan caminando en estas organizaciones que colaboramos para que ellos tengan más fuerza en su voz ante justamente en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que eso. No, ahora se te olvidó. ¿Cómo? Y el Filocid se te olvidó. Y el Filocid, digamos, como cierre, que es un grupo, digamos, también combinado, porque hay geólogos, geógrafos más desde el punto de vista físico, natural, y técnicos en SIC, y la preocupación es cómo la dificultad que aún hoy, con todas las prestaciones tecnológicas que existen, esto de infraestructura de datos espaciales, obtener información de repositorios de datos abiertos, aún hoy existe dificultad en visualizar realmente, hay una obstrucción
todavía o sea, nos pasamos estudiando justamente los dispositivos tecnológicos que sean capaces de visualizar los problemas en el espacio, en el territorio, ¿no? Un mapa temático aún no hay, digamos, estamos pensando en fractales, digamos, en 3 dimensiones, o sea, como que todavía existe una incapacidad tecnológica de visualizar las distintas espacialidades, ¿no? La multiterritorialidad, digamos, otras dimensiones que bueno, hay todavía bueno, eso es los problemas de visualización, digamos, que estamos investigando, digamos, estos, digamos, desde el punto de vista técnico, aún seguimos como obturados con eso, y principalmente por la vía del software libre. Justamente estamos atravesados de que no tenemos recursos suficientes, nuestra facultad lejos de mantener una licencia de ARGIS, ¿no? Entonces, todo nosotros lo pensamos no en tiene un términos... Zoom que no se corte. Claro, somos muy pico y pala, muy buscadores de todo lo que sea gratuito, de indagar todo el tiempo en los foros, somos muy nerds, en ese sentido somos geógrafos, combinamos distintas, muy apasionados, y también 3 de nosotros del grupo de investigación estamos proclives a hacer transferencia desde la CV, ¿no? Compartir este conocimiento a menor costo que lo puede hacer una empresa, digamos, para facilitar, abrir el juego, ¿no? Sumar esto del psicolaborativo, sumar estrategias, abordajes, trabajar con las técnicas, pero ayornarlas desde el punto de vista de la geografía. Me parece que ahí va la riqueza, y sumar otras disciplinas, obviamente, porque digamos, estamos... Sí. Perdón que tomo un punto del software libre, además, una cuestión de que, sobre todo en esta red de universidades públicas, yo creo que también es una apuesta a estas otras formas por una cuestión del acceso que tienen después nuestros graduados y nuestras graduadas. Trabajar con herramientas que después se pueden llevar al aula. Lorea está aquí, ella forma parte de un equipo que lleva a cabo unas jornadas de escuela media en la cual ha habido muchas exposiciones de docentes en el aula trabajando con QGIS, y eso me parece maravilloso. En mi caso personal, hace 3 años hice el esfuerzo, mudé toda mi producción a Linux, donde corre perfectamente QGIS, Saga y otros software muy potentes, así que bueno, creo que también tiene que ver no solo con una cuestión de costos, sino de la convicción de apuesta por lo público y por lo abierto. Así que me parece fantástico. Me encanta. Bueno, yo estoy participando, está bueno saber esto, porque en Argentina es como que nos cuesta mucho, pertenezco a una red en donde, con Uruguay, en donde justamente está el proyecto SIG-BATOBI, que hicieron, digamos, toda una alianza con GBSIG, y empezando justamente por la enseñanza media. Y los proyectos y los trabajos que hacen los alumnos de escuela secundaria utilizando SIG gratuito, y cómo los trabajos de investigación que ellos abordan son sumamente interesantes, hasta casi del mismo calibre que un proyecto, una monografía que presenta cualquiera de nuestros estudiantes de grado. Entonces, yo estoy en esa iniciativa, y en Argentina me cuesta, pertenezco a la red Geolibero, y estaría bueno porque es abierta para sumarlos. Comahue, digamos, yo tengo colegas que conozco de ahí de Comahue a través de IDERA. Estuve muchos años coordinando el grupo de información geoespacial dentro de IDERA. Y bueno, yo sé el expertise que tiene la Universidad de Comahue justamente con el uso de estas tecnologías, y sería bueno meterse en Geolibero, que esta es la red abierta para trabajar esto, ¿no? Ya que Esto Lorena se está está poniendo trabajando. lindo, cada vez más interesante. Sí,
Sí, Le me transmito encanta. esto que acabas de comentar. Me imagino que te referís a Celia Torrens, entre otros, de nuestro equipo, que le transmito esta inquietud para que lo converso con ella para ver cómo lo encaramos desde los equipos que trabajan en la parte más técnica de nuestro departamento. Ahí puse el nombre, que es Geolibero, que es abierta. Gracias. Somos la propuesta, Me Y sumo. Matoví, es sí, Matoví Sí. también, poneme el nombre, por favor. Sí, es espectacular. Pasa que ahí estuvieron los valencianos con mucha potencia, haciendo una inversión muy fuerte a todo el Estado uruguayo, con equipos y todas los colegios secundarios. Es maravilloso bueno. lo que hacen. Los admiro. Ojalá nosotros pudiéramos hacer eso. No, digo, y pensando todo esto, digo, todo lo que tenemos para aprender. O sea, ¿vieron? No, es inabordable todo, pero es buenísimo. Bueno, Nora, ya cállate. Le falta a Me Silvina callo. decir en qué está trabajando. Bueno, sin ánimo de cansarlos, porque bueno, ya vamos a Le tener... toca a la frente y a las cejas, porque ahora la vuelvo a ver frente y ceja nomás. Sin ánimo de cansarlos y cansarlas, y la verdad que mi interés, y vamos a tener oportunidades, aparte de encontrarnos, para ir desentramando un montón de intereses que me han convocado a lo largo de estos 34 años ya de servicio en la Facultad de Humanidades. Pero toda mi formación de posgrado estuvo vinculada a las cuestiones del ámbito local. Siempre me conmovió y me sigue conmoviendo la alta exposición a la probabilidad de lesiones. Esa falta de autoprotección que estuvo instalada siempre en mi vida, porque yo crecí en un ámbito rural donde en el monte chaqueño, mi padre era productor algodonero y mi madre maestra rural, entonces yo crecí en un ámbito netamente del Chaco profundo. Había mucho cuidado con moverse en el territorio. Se nos instaló la precaución, el ser prudente, el movernos con cuidado. Y cuando vine a estudiar con 17 años a Resistencia, me encontré en la jungla urbana, sin conocer, porque viajábamos permanentemente, bueno, a San Luis, de donde es oriunda mi madre, a Córdoba, a Paraguay, siempre tuvimos contacto con Paraguay, y Buenos Aires también eventualmente, porque tenemos familiares allá, pero el vivir en una ciudad, la verdad que fue impactante en esta condición. Me llamaba muchísimo la atención y me sigue llamando de manera extraordinaria la falta de autocuidado y de la exposición. Y bueno, mi tema concreto es movilidad cotidiana de la población, de los desplazamientos cotidianos, pero en esa probabilidad de lesionarse. En un principio, para la tesis de maestría, me dediqué concretamente a las lesiones provocadas por los mal denominados accidentes de tránsito. Son siniestros viales donde aparecen los sujetos usuarios exponiéndose de manera hasta brutal a la posibilidad de dañarse o morir. Y lamentablemente entre eso de dañarse y morir, lo único que tenemos como estadística relativamente relevante son las muertes, y no la infinidad de lesiones que hay, y menos las psíquicas que generan esta exposición. Entonces, en el doctorado sí afiancé la cuestión de la exposición, y desde las políticas públicas, como el mismo Estado ocasiona o induce a la aparición de la exposición cuando no acondiciona la vía pública como debe ser conforme a la normativa. Entonces hago un cruce entre lo que dice la norma y cómo aparece en la realidad.
Bueno, y eso, bueno, lo hablábamos el otro día, estuve becada por el Ministerio de Salud de la Nación para hacer un trabajo con eh, eh, el Centro de Estudios de Población de Buenos Aires, estuve becada prácticamente 4 años, eh, trabajando con gente extraordinaria y que también trabaja en la UBA, como Bertoncello, dirigiéndome en mi tesis doctoral, por ejemplo, uno de mis directores. Y en la actualidad sigo teniendo un grupo de trabajo que es el GEMSIT, si por allí alguien se interesa, trabajando con investigadores jóvenes, donde ellos tienen inquietudes diferentes, como tal lo decían, vinculados a los SIG, y siempre tratándolos de acercar al pensamiento de desentramar, que los SIC vengan a contribuir a desentramar la compleja condición en las cuales nos desplazamos, conforme el origen, conforme las circunstancias, conforme las posibilidades, la accesibilidad. Concretamente se trata de acceder o no, de poder o no, conforme cuestiones materiales concretas, de disponer la posibilidad de contar con el dinero para acceder al transporte público y tener el transporte público, o no tener absolutamente nada y arreglarme con lo que tenga. Y bueno, aparecen otras formas de movilidad. Y aquello inmaterial que tiene que ver con una falta de conciencia respecto de la implicancia que tienen los desplazamientos. Entonces, en un espacio relativamente pequeño, que no distan distancias de 10 kilómetros, nos pueden llevar más de 1 hora y media a llegar hasta el lugar de destino. Bueno, esas son las incumbencias, digamos, y ahora a través de una diplomatura que tomé de la UBA de fotografía social, el trabajo de investigación ya va a estar mediado por lo que me reporta la imagen. E introduje en la tesis doctoral y parte de mi trabajo la entrevista en profundidad y trabajo en campo. Nunca consideré que lo científico, lo académico pudiese explicar la realidad sin la intervención de la ciudadanía. Entonces, la producción final de mi tesis doctoral está atravesada por lo que dicen, piensan y sienten los sujetos usuarios de los lugares que fueron identificados como los más riesgosos dentro de la ciudad. Entonces, la propuesta final, que es una propuesta de intervención concreta hacia estos sectores, estuvo bajo la mirada, acompasada, sí, por el argumento científico, pero desde la ciudadanía. Yo creo que estamos por y para la población, para el servicio de los demás, y no tiene sentido decir algo, enseñar algo, si no tengo en cuenta a quién va dirigida mi intencionalidad investigativa o pedagógica. Tengo un profundo respeto por el saber popular, por el otro, porque yo aprendí mucho siempre del otro, y me encanta trabajar en equipo, y apuesto a este trabajo colaborativo, y invité a los estudiantes porque todos los días ellos me enseñan, contribuyen a mi formación, por ejemplo, igual que ustedes. Yo no creo en forma de aprender, es una concepción de vida que a veces trae sus cosas negativas, porque es mucho esfuerzo personal, pero es lo que me instituye. Así que estoy muy contenta y programando mi jubilación dentro de 4 años. Me quiero ir. Muy bien, Selmira. Así tiene tiempo para venir a aportar desde otro lado acá nuestra frente cejas. Claro, porque encima ni el nombre tenemos, ¿viste? Es como una frente y una ceja que nos habla con esta intensidad, con este amor, con este compromiso, pero bueno, es una frente y una ceja. Pero, así que nada, soy muy intensa, y bueno, hay mucha... No se nota. Yo creo que tiene que ver con nuestras condiciones también peculiares de acá del norte, del monte chaqueño, del calor. Somos muy
intensa. De la vida, Selmi, de la vida. No, digo, Va- hice esto a propósito, perdón, pensé que había terminado. No, digo, hice esto a propósito para ver entre nosotros que todos estamos siendo como, o todos tenemos la pretensión de andar emergiendo, de poder compartir desde desde otra perspectiva, desde otro posicionamiento, de esto que está diciendo Selmira, ¿no? Uno aprende de los alumnos, no solamente los alumnos de nosotros. Digo, también se están como resignificando un montón de cosas que estaban como cristalizadas, como que estaban enquistadas de una manera para ser, y creo que memoria, historia reciente, extractivismo, accesibilidad, movilidad cotidiana, no sé, me quedé pensando en esto que traes de la fotografía, digo, hay tanta cosa para seguir discutiendo que ahí está nuestra capacidad de trabajar en conjunto, nuestra capacidad de poder escucharnos. Y creo que lo estamos logrando, que ya eso es un montonazo. No siempre es tan sencillo. Y yo, nada, me junté la semana pasada, me junto hoy y le dije a Nora, yo si era por mí seguíamos hablando 2 horas más, ¿no? Pero bueno, había que ir a cocinar, como hoy. Entonces, le voy a pasar la palabra acá a mi compañera, que es la moderadora y aparte es la que tiene hijos, no como yo. Así ella organiza y nos dice cuándo nos volvemos a juntar. Para mí es un placer, se los quiero transmitir. Yo me siento muy cómoda, me siento muy feliz de poder transmitir lo poquito que sé y compartirlo y al mismo tiempo recibir todo lo que ustedes van compartiendo para hacernos un poquito más mejores, diría mi papá que ya no está, ¿no? Cuando uno es más mejor, es más mejor. Así que les agradezco. Bien, bueno, hago extensiva la idea es en qué quedamos, Selmira. Digamos, yo acá en el documento puse la conformación de la matriz ampliada, digamos, acuerdo con Marcos de presentar una matriz más acotada, que además fue exitoso porque ya lo llevó a la práctica y pudo justamente recopilar los temas que nos movilizan en su departamento. Yo creo que con Silvina vamos a hacer lo mismo, porque algunos sí están dentro de su cápsula y cuesta dialogar, entonces vamos a tratar de ir, porque además, digamos, me hiciste pensar mucho, Marcos, porque de hecho tenemos una infraestructura de datos en el instituto y vamos por la tercera versión, tercer tipo de tecnologías que hemos incorporado dentro del instituto y no lo entienden los equipos de investigación. Entonces, como estamos haciendo el tercer arribo de infraestructura, me cuesta mucho dialogar con los distintos equipos, algunos tienen como algún tipo de purito de acercar su delimitación del área de estudio, digamos, tenemos mucho, hace 1 año y medio que me estoy reuniendo con los equipos, es complicado, ¿no? Así que acuerdo totalmente que es mejor ir por algo simple para no provocar, digamos, lo que he provocado dentro de mi propio instituto. Con el solo hecho de facilitar visibilidad, qué se estudia, dónde y por qué, porque era plasmar sus objetos en el espacio, y de ahí en el primer arribo que hicimos hace 4 años atrás, emergieron los vacíos teóricos que nuestra casa de estudio no está abordando. O sea, hay temas que no estamos abordando. O tenemos proyectos que se solapan en las mismas áreas. Entonces, me parece que está bueno ir por algo más acotado para poder completar rápidamente la matriz. No sé, Selmira, que vos sos la ideóloga de esto, la que iniciaste Bueno, el ¿qué puntapié te parece? inicial en la Claro, asamblea, y bueno, yo te seguía a muerte porque ya venimos claro, trabajando en otros temas juntas y, claro. ¿Qué y le nos parece? copamos. ¿Qué les parece si tomamos lo que está publicado? ¿Qué publican
que Ahí está. publican nuestros colegas y nosotros bajo la teorización que hagamos de emergentes que está bajo nuestra consideración. Y luego lo podemos compartir con el departamento, pero me parece importante esto que están diciendo porque si no nos vamos a estar enredando con los colegas, decir para qué lo querés, qué es intención y toda la historia. Entonces, sin obviar que va a ser nuestro instrumento de análisis, y de paso eso es público, está publicado. Si aquello que esté publicado en términos de paper, libros o experiencias de trabajo de campo o extensión, lo que fuesen, y que iríamos al revés de la tabla, empezaríamos por atrás. ¿Qué está publicado? Y eso que está publicado, quiénes son los referentes, qué metodología utilizan, nosotros hacer la lectura. Sí. Y podríamos seleccionar algunos temas para empezar, porque esto tiene como meta enriquecerlo, pero presentar, quizás entonces a las jornadas, una matriz ya semi-armada de la intencionalidad, pero podríamos tomar nosotros algunos trabajos relacionados con los que nosotros estamos considerando como temas emergentes, pero sí creo que tendríamos que poner en un Google la posibilidad de un documento para entre todos abonar a la concepción que tenemos de emergentes y la definición conceptual de cada uno de los ítems. ¿Les parece? Claro, tenemos que construir eso, ¿no? Construir los objetivos y qué entendemos por emergente. Todo esto que emanó hoy para poder sumar. Sí. Sí. Sí, que desde el punto... Gracias. Desde el punto de vista de organización me parece bien la segunda parte. La primera parte de las publicaciones, yo la reflexioné un poco más porque tiene un pro, una ventaja y una contra. Como se trata de temas emergentes y en la definición del emergente hay procesos de investigación que están en curso, yo creo que ahí podemos pedir la línea general de investigación sin indagar muy a fondo, pero hay publicaciones que no están hechas. Es cierto. Entonces podemos trabajar eso y sobre esa primera base, luego avanzar en algunas publicaciones vinculadas o de base para el abordaje de esas temáticas. Y además ejerce otra dificultad que puede llegar a ser estamos hablando de todos los departamentos de geografía de la República Argentina, de las universidades públicas. Puede generarnos una base de información tan grande que después, al menos nosotros, no sé si vamos a tener en común mucha capacidad operativa. Entonces, lo pensaba como, me surgió esa inquietud. No, y me parece que ahí, perdón, para lo que decía Marcos, por el plazo que tenemos, que son ahora el 2 y el 3, y a nosotros nos toca intervenir el día 2, digo, tomar lo que esté publicado y a futuro sí después ver e indagar en los colegas, porque hay muchos colegas que están predispuestos a colaborar en esto que decía Marcos de los procesos que están realizando en términos de investigación. Pero ahora, a modo de prueba entre nosotros, y por el tiempo disponible que tenemos de aquí al 2 de junio, presentar un poco la intencionalidad de esta matriz para los colegas de otros departamentos. Invitar a que se sumen, ¿no? Algunos más. Algo que invite a pensar lo que nosotros estamos queriendo proponer, no sé. Porque si igual tenemos 2 semanas, yo no invitaría a nadie más. Pau quiere hablar hace 2 años, así que... No, que yo un poco concuerdo lo que está diciendo Marcos, porque me parece que si nosotros empezamos a pesquisar, digamos, lo que se está publicando, nos vamos a solapar. No terminamos más, pero además nos vamos a solapar con la otra comisión que es de revistas y de publicaciones. Claro. Entonces, digo, también ahí como, bueno, tener cuidado con eso y yo creo que por ahí consiguiendo esto, cuáles son los temas que se están investigando en cada uno de los institutos o los departamentos o cuáles son, qué sé yo, las tesis que se están presentando, me parece que ya ahí hay bastante y más si queremos ir completando con toda la información esta que le agregamos ahora, es bastante, ¿no? Que la vayamos haciendo de a poco, pero digo, es
es un trabajo. Claro, Sí, nosotros... está ahí. Y aparte, a ver, una cosa que quiero agregar, porque que los que publican crean que están publicando sobre temas emergentes es otro tema. Y nosotros no vamos a tener el tiempo de reflexionar si efectivamente lo que se presenta como emergente es emergente para nosotros. Entonces, vamos por conceptualizar lo que nosotros entendemos por emergente. Me parece que eso es como central y que con eso estaría más que bien para el tiempo que tenemos, que lo podemos hacer, digo. Y además, perdón que intervenga, plantear sí cuál va a ser la metodología de mediano plazo, pensando en qué objetivos va a perseguir. Hoy en la mañana tuvimos la reunión de la Comisión de Movilidad y surgió algo parecido de lo que acaba de aparecer acá. Nosotros formamos parte de una red, y al formar parte de una red tarde o temprano las comisiones se van a tocar y vamos a tener que articular. Pero en este momento estamos dándole entidad a cada comisión. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte en ese proceso, en el proceso interno de dar entidad, de tener muy claro qué es lo que vamos a trabajar, justamente para que al momento de articular sean las consignas lo más acertadas y consensuadas posibles. Bien, entonces de inmediato, Selmira, ¿qué te parece? Presentar en la asamblea, nos van a dar un espacio en la asamblea, pero hay un momento previo en donde nosotros nos vamos a volver a reunir como de manera oficial dentro de lo que es esta jornada del 2 y el 3 de junio. Ahí podemos cerrar esto que estamos, o sea, el próximo encuentro sería ese. Es una pregunta, ¿eh? O nos encontramos previamente antes de ese encuentro. Claro, porque hay un día que es la comisión, trabajamos en comisión. Después al otro día tenemos la asamblea. ¿El 28? Es sábado 28. Perdón, 27. Para terminar de definir esto y ver nuestro borrador escrito de presentación. Sí, sí, puede ser, sí. ¿No? La conceptualización, digamos, me preocupa esto, conceptualizar qué entendemos, estos componentes que señalamos por temas emergentes y desde la perspectiva y los objetivos a mediano plazo que dijo Marcos. Exacto, y revisar también esta matriz con las columnas, la amplia, por claro. Pero otras, y al mismo tiempo como identificar bien lo que nosotros planteamos como tema emergente. Digo, después de ver esa matriz, los que nosotros consideraríamos como temas emergentes. Y me parece que eso lo tenemos que ver en conjunto, no lo podemos ver de manera individual. No. Y otra pregunta más que sumo, Silvina, la pregunta a todos. Empezar por casa, o sea, completar nuestra matriz, empezando por qué le preocupa a Comahue, qué le preocupa a Córdoba, qué le preocupa a UNE y qué le preocupa a UBA, en principio. Exacto. Vamos con eso. Por eso, ¿tenemos tiempo para el 27? Sí, amiga, lo tendremos. Sí. Sí, lo tenemos. Nosotras sí. Yo hago una consultita. ¿Alguno de nosotros trabaja con R y hace minería de texto? Porque le digo porque yo tengo toda la base de datos de legal, todas las ponencias, todos los temas. Digamos, uno podría limpiar, sacar todos los brasileros, digamos, y digo los brasileros porque son los que más participaron, y quizás nos sirve, digamos, pero bueno, implica trabajo eso, ¿no? O sea, yo creo que es peor que hacerlo por los que estamos acá. Me parece. Sí, por eso, ¿no? Digo, no lo estoy diciendo ahora, sino... Pero después lo podríamos hacer, Paola, porque, viste, David es un especialista en eso. Sí, por eso. Sí, después sí lo podríamos hacer eso, pero que yo la matriz la tenemos que presentar, claro. Yo hice una ponencia en un legal, la primera de mi vida, mi primer congreso, fue una ponencia sobre los temas trabajados en los legales en términos históricos. Muy gracioso, porque fue manual. Fue artesanal. No, hay que hacerlo en R, sí. No en R, hay que hacer minería de texto. Bueno, pero ahí podremos hacer algo en conjunto, Paola. Dale, yo lo que digo es pongo a disposición para que trabajemos, digamos, con las temáticas que ya se abordaron, digamos, que ya se presentaron,
que está esa información, bueno, digamos, está ahí y podemos hacer algo con eso. No te pierdas entonces los 2 próximos módulos. No. De ahí tiene que salir el producto. Voy a ser, claro, alumnita perfecta. No vale. No, pero Claro, yo colaboro ese la puede comisión. ser. Esto es para... Es trabajo conjunto. Claro. Sí, obvio. Bueno, muchachos, me tengo que ir, son las 9. Nos vemos el 27 por lo pronto, si todo va bien. Y Nora, después nosotras nos hablamos todos los días y seguimos trabajando. Ya nosotras estamos hermanadas. Nosotras ya estamos... Entonces, próxima reunión sería el 27, pero además yo facilité un espacio del Drive, porque yo abono el espacio ampliado del Drive. Ahora está compartido el documento con permiso de edición, pero voy a la carpeta, que solamente la tenemos con Selmira, comparto a todos, si quieren abrir sus carpetas, o poner una carpeta Comahue, una carpeta Córdoba, UNE. Entonces vamos poniendo los materiales que van a ser los insumos para alimentar la matriz. Entonces, por eso le fui pidiendo los mails, así ya los conecto y cada uno tiene libertad dentro de ese espacio, si les parece. Excelente. Ofrezco eso. Te escribo el mío que es de Gmail, así... Sí. Sí, así no se hace el lío. Sí. Tengo seminario Paola01 Gmail. Sí. Estás asociada, sí. Listo, genial. Me parece bien reunirnos el 27, además les comento, también fue la pregunta que hice en la reunión departamental, hasta donde tengo relevado, de Comahue ninguno de nosotros estaría yendo presencialmente a Santa Fe, como para que lo sepamos si se planifica alguna actividad allá, que lamentablemente en esta ocasión no nos pudimos organizar para poder acompañar presencialmente. Nosotros tampoco viajamos. Ah, bien. Bueno, seguiremos con lo virtual y la bimodal cuando corresponda. Sí, hasta que nos terminemos de acomodar. Sí, inclusive estamos pensando en la organización el otro día en junta para las jornadas, que vamos a hacer sede. Me parece que la modalidad híbrida es una opción. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, un gustazo. Pero no es más barata, perdón, por la experiencia. Pensé en ustedes, sí, sí. Claro. Sí. Bueno, Pau, un placer, un gustazo. Igualmente. Un gusto. Una tarde-noche maravillosa. Un gustazo, este video lo subo con el link de YouTube. Ahora tenemos entera. Ahora sí la vemos entera. Le saqué una foto para que vea cómo la vemos. Yo puse una foto, no, pero ahí sumé una foto en el documento Drive, como estaban todos ahí pensando. Les mando un abrazo grandote, bueno, a los chicos también, a Fernando, a Mila, les mandamos abrazos. Nos vemos pronto. Un placer, nos vemos. Muy grato. Hermosa la reunión, sí. Chao, chao. Chao, chao. Cariños, buen fin de semana.